www.derf.com.ar y el mundo en sus ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día. Esta es nuestra tercera entrega de los domingos en la página de DERF 24. La verdad que queremos agradecerle a todos aquellos que en los dos domingos anteriores han entrado y han participado con nosotros de esta experiencia. Tuvimos alrededor de arriba de 700, entre 700 y 800 visitas en las dos emisiones anteriores y esperamos, bueno, seguir contando con el acompañamiento de todos los santafesinos y de todos los argentinos. La verdad que voy a hablar de una cosa que es muy propicia para los domingos, ¿no? Sobre todo para todos los argentinos por todo lo que significa el fútbol como deporte, el fútbol como cultura, el fútbol como hecho aglutinante de la sociedad, como hecho aglutinante familiar, que es de las cosas más trascendentes desde el punto de vista cultural que nos pasan a los argentinos. Ustedes han escuchado que a partir de esta semana, y seguramente hoy ya, habremos visto tanto el viernes como el sábado los partidos de fútbol por un canal abierto, en principio por el canal estatal, Canal 7, pero yo quiero comentarles las cosas que pasaron alrededor de este hecho que me parecen ciertamente trascendentes. Cuando se empezaron la transmisión de los partidos de fútbol por televisión, la AFA firmó un contrato con una empresa privada, una empresa TSC, perteneciente al Grupo Clarín, que era la que tenía la concesión y la potestad de la filmación y la posterior transmisión de todos los partidos de fútbol que se jugasen en el torneo argentino. Este contrato fue rescindido en forma unilateral por parte de la AFA. Fue una rescisión que se produjo entre dos empresas privadas. Era un contrato entre privados y a partir de la rescisión del contrato de la AFA con esta empresa apareció recién el Estado Nacional, el Estado argentino, que ya había anunciado en su anteproyecto de ley de radiodifusión la necesidad o la vocación de que haya cada vez mayor cantidad de partidos que se vean por canales de aire. Para nosotros esto era no era una cuestión secundaria. Nos parecía que por todo lo que le dije al principio, por todo lo que le comenté al principio, claramente una injusticia que los amantes del fútbol siguiésemos como hace 30 años atrás, escuchando los partidos de fútbol por la radio, porque la verdad es que la transmisión estaba acotada exclusivamente a aquellos que tenían un sistema de cable, un tipo de cable en particular y además de un tipo de cable en particular con un plus sobre el precio base que tenían con ese cable para poder presenciar o ver los principales partidos de fútbol o los partidos de fútbol que convocaban los equipos más importantes. Nos parecía que era claramente una injusticia. Usted sabe que el sistema de cable en la Argentina cuando nació, no fue pensado de esta manera, fue pensado como un sistema que se pagaba exclusivamente con el abono de sus asociados. Y nos parecía además de que el fútbol tenía que tener un alcance de masividad, un alcance masivo. Hace unos años atrás había que discutir y pelear para que los partidos de la selección pudiesen transmitirse también por canales abiertos. Y había alrededor de todo este tema del fútbol transmitido por una empresa, una cantidad de injusticias que a mí me gustaría compartir alguna de ellas con ustedes. Era claramente una irracionalidad que el gol que si usted era hincha de un equipo de fútbol que jugaba los viernes y que por cualquier circunstancia no lo podía ver, para ver el gol de su equipo tenía que esperar hasta el día domingo después de las 10 de la noche de que termine el programa de fútbol de primera. La verdad es que era de una inconsistencia esa regulación bastante determinante, bastante improcedente, por decirlo de alguna manera. También era de inconsistencia que los canales de aire locales, el 13 de Santa Fe, el 5 de Rosario, el 3 de Rosario, cuando iban a filmar a Colón, a Unión, a Newell o a Central, no podían pasar ninguna imagen que tuviese que ver con el partido en sí, y menos aún con los goles, hasta que después de que se transmita el programa de fútbol TIC, del programa de fútbol de primera, que era el cual le hacía referencia anteriormente. Pero había una cosa más grave. Miren, en Rosario
existen dos sistemas de cable. Un sistema de cable que es el sistema de cable que pertenecía o que pertenece al grupo que era el dueño de las imágenes del fútbol en la Argentina, y otro sistema de cable que no pertenece a ese grupo. El sistema de cable que no pertenece a ese grupo nunca pudo comprar las imágenes del fútbol para poder transmitirlas, pero no las pudo comprar porque no se las vendían. Y esto es lo medular de lo que nosotros queremos discutir cuando se discuta la ley de radiodifusión. No puede ser que quien emita el contenido sea el mismo que lo transmita, porque ahí se genera una situación de monopolio, una situación de competencia desleal, una situación de posición dominante que no es buena ni para la democracia ni para ninguna situación que se acerque a construir situaciones de ciudadanía superior. Por suerte hemos empezado a desandar este camino en una cuestión tan importante o tan valiosa como para los argentinos como es el fútbol, y esperamos que en los próximos meses, cuando se empiece a debatir la ley de radiodifusión, podamos hacerla para el beneficio exclusivamente de todos, no en contra de nadie. En esto hay que ser absolutamente claro. Hay que hacer en claro que la rescisión del contrato entre la AFA y la empresa fue una rescisión entre privados, y después de esa rescisión recién apareció el Estado argentino con una vocación muy clara: que el fútbol llegue a la mayor cantidad de hogares argentinos y que para ver fútbol por televisión ningún argentino tenga que pagar un peso. Muchas gracias.